Saludos a todos y bienvenidos a este nuestro nuevo video en el canal Camila Palma la Doc. Yo soy Camila Isabel Palma Tovar, soy bioquímica y tengo una maestría en ciencias biológicas y biomédicas. Ahora vamos a hablar de un caso que ha estado preocupando bastante a la población, que son los efectos adversos severos que están surgiendo con ciertas vacunas contra el COVID-19. Vamos a hablar de dos casos en específico. Vamos a hablar de los coágulos sanguíneos que se han reportado en pacientes vacunados con la vacuna AstraZeneca Oxford y vamos a hablar de los casos de alergia reportados en pacientes que habían recibido la vacuna Pfizer-BioNTech y Moderna. Vamos a empezar con lo último, que son la formación de coágulos sanguíneos por vacuna AstraZeneca y Oxford. Este es un pronunciamiento de la EMA. La EMA es la Agencia de Medicamento Europea encargada de la vigilancia de todas estas vacunas en el territorio de Europa. Ahora, como les había dicho en el anterior video de actualización, estábamos a la espera de este pronunciamiento, ya sea de AstraZeneca Oxford o de una agencia reguladora como la EMA. Esto finalmente ocurre el 18 de marzo, ayer, y tienen un informe donde indican ciertos puntos a tomar en cuenta. Esto incluye unas conclusiones que ahorita vamos a ver y ciertas recomendaciones para pacientes y también para profesionales sanitarios. Vamos a empezar con las conclusiones. La EMA indica que los beneficios de la vacuna AstraZeneca y Oxford superan a los riesgos que esta supone. Eso implica que por tanto no sería necesario suspender la vacunación con esta vacuna de AstraZeneca y Oxford en Europa o en otros lugares del mundo, ya que de todos modos la protección que esta confiere es mucho más ventajosa si comparamos con los contras, ¿no? Es decir, si ponemos en una balanza el beneficio y el riesgo, la EMA indica que son mayores los beneficios que los riesgos de esta vacuna. Por otro lado, según los estudios que ha hecho la EMA, la vacuna no estaría asociada con un incremento de riesgo de eventos tromboembólicos. No se ha evidenciado en realidad problemas relacionados con la fabricación. Se pensaba que tal vez algún lote estaría fallado o algún error de ese tipo, pero se ha descartado esta posibilidad. Eso sí, una de las conclusiones que tiene la EMA respecto a este punto es que la vacuna podría asociarse a casos raros de formación de coágulos en personas con trombocitopenia. La trombocitopenia es un trastorno en la sangre que conlleva a que haya una menor cantidad de plaquetas. Ahora, si hablamos de datos, tenemos que de un total de 20 millones de vacunados, han habido un total de 7 casos de coagulación intravascular diseminada y 18 casos de trombosis de seno vascular cerebral. Todo esto ha conducido a un total de 9 muertes, ¿ya? Ahora, esto hay que tomarlo en cuenta considerando el porcentaje que supondría. No nos olvidemos que ya hasta ahora se han vacunado 20 millones de personas. Es por eso también que la EMA indica que el riesgo no sería tan grande, porque si sacamos un porcentaje, este sería muy bajo, tomando en cuenta que ya se han vacunado a varios millones de personas con esta vacuna. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que la EMA tiene para los pacientes? Lo que se ha recomendado es que se necesita actualizar la información sobre la vacuna. No se olviden que la vacuna, como cualquier medicamento, contiene lo que es una ficha técnica, podemos decir así, que contiene toda la información destinada a saber cuáles serían los posibles efectos adversos y toda esa información que necesitan saber tanto los profesionales como los pacientes. Así que se está solicitando actualizar esta información con el propósito de que los pacientes estén alertados de esa pequeña posibilidad que habría de que puedan desarrollar coágulos sanguíneos. Tomando en cuenta esto es que, por ejemplo, ya el día de hoy, países como Alemania han decidido retomar la vacunación con AstraZeneca, porque indican que solamente ya es cuestión de alertar a las personas de que podría ocurrir este efecto adverso. Ahora, eso no solamente es responsabilidad de los profesionales sanitarios. Los pacientes también tienen que estar atentos a ciertos síntomas que podrían sugerir un problema de coagulación sanguínea causado posiblemente por la vacuna. Entre estos signos y síntomas de alerta después de la vacuna serían falta de aliento, dolor en el pecho o en el estómago,
hinchazón o frialdad en un brazo o una pierna, dolor de cabeza intenso o que empeora, o visión borrosa. Estos síntomas de dolor de cabeza, que empeore o visión borrosa, tendrían que durar hasta 3 días después de la vacunación. Por otro lado, se puede encontrar sangrado persistente y múltiples pequeños hematomas, es decir, como moretes pequeños o manchas rojizas o violáceas o ampollas de sangre debajo de la piel, ¿no? Esas son las cosas que el profesional médico les va a pedir a los pacientes de ahora en adelante que consideren y que observen para identificar a tiempo algún problema de coagulación y no poder lamentarlo después. Finalmente, se tienen las recomendaciones para profesionales sanitarios. Estas recomendaciones son las siguientes. Los profesionales en salud tienen que estar alerta a estos posibles casos de tromboembolismo, coagulación intravascular diseminada o trombosis del seno vascular cerebral que puedan ocurrir en los individuos vacunados con la vacuna AstraZeneca Oxford. Por otro lado, se tiene que tomar en cuenta que hay una población más frecuente en que ocurran estos casos y se ha visto que son mujeres menores de 55 años. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que los casos de trombosis y trombocitopenia han ocurrido a los 14 días de administración de la vacuna, lo cual indica que no es suficiente con evaluar en ese momento al paciente, sino que hay que hacer un seguimiento aproximadamente de 14 días para ver cómo el paciente se desenvuelve. Como les digo, esto es tarea tanto del personal de salud como de los pacientes para poder alertar a tiempo. Algo muy importante es que el número de eventos notificados supera los esperados. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se han hecho el diseño de las vacunas, no solo la de AstraZeneca y Oxford, sino de todas, se ha tenido un escenario para ciertos efectos adversos. Es decir, había cierta probabilidad de que estos efectos adversos severos ocurran. Y en este caso, estos casos de coagulación sanguínea han superado a lo que se esperaba. Es por tanto que no se puede excluir que la vacuna de AstraZeneca y Oxford sea la causante de estos efectos de coagulación sanguínea. Pero todavía esto no está confirmado, ¿no? Entonces, esas son las principales conclusiones y recomendaciones sobre estos casos de coagulación sanguínea por la vacuna AstraZeneca y Oxford. Les paso el link aquí abajo, que es de la página oficial de la EMA, donde ustedes mismos van a poder leer y encontrar todo lo que les he resumido aquí. De la siguiente reacción adversa que vamos a hablar es de las reacciones alérgicas, incluidas la anafilaxia, que han ocurrido con los pacientes que habían recibido la primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Lo que pasa es que la CDC y la FDA han estado recopilando información de estos efectos adversos entre el 14 y el 23 de diciembre del 2020. ¿Qué es lo que se ha visto? De un total de 1.893.360 dosis de vacuna Pfizer que se habían administrado en Estados Unidos, se han presentado un total de 175 reacciones alérgicas graves. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que han hecho los de la FDA y la CDC es evaluar estas 175 reacciones adversas alérgicas tomando en cuenta un criterio clínico. De ese modo, han llegado a la conclusión de que de estas 176 reacciones alérgicas graves, 21 eran causas de anafilaxia, que implicaría un porcentaje de incidencia de 11.1 por millón, es decir, que 11 personas de cada 1 millón de personas tendrían este efecto adverso grave, que es la anafilaxia. Por otro lado, se ha visto 86 casos que no eran anafilaxia, pero que habían sido reportados como tales, 61 casos que no eran siquiera alergia y 7 casos que todavía están en investigación. Lo que se ha visto es que de estos 21 casos de anafilaxia, la mayoría ha ocurrido a los 13 minutos de administrada la vacuna. Han habido 4 hospitalizados por anafilaxia y de estos 21, 17 tenían antecedentes de alergia y 7 tenían antecedentes de anafilaxia. La edad media en la que esta reacción ha ocurrido es aproximadamente de 40 años y el 90% ha sido mujeres. El tratamiento que se ha dado a estos pacientes con anafilaxia ha sido la epinefrina.
Este estudio de CDC y la FDA tiene ciertas limitaciones. En primer lugar, indican que la notificación puede ser insuficiente. ¿Eso qué significa? Lo que pasa es que los que han enviado estos informes de reacciones alérgicas muchas veces no han hecho un informe en el formato que tendría que estar o con los detalles que tendría que tener. Así que por eso se cree que muchos de estos datos que se han tomado no responden realmente a un lineamiento que se tiene para hacer estos informes y que por tanto habría una notificación insuficiente que no satisfacería todos los criterios para identificar si una reacción realmente es una alergia grave, una anafilaxia o ni siquiera es una alergia. Por eso es que en los resultados finales de las 175 reacciones posibles, solamente 21 han resultado ser anafilaxias reales, según criterios clínicos que han utilizado los de CDC y FDA. Por otro lado, se tiene un mayor índice de sospecha. Eso también es bastante importante. Lo que pasa es que cuando las personas reciben la vacuna y ya tienen la sospecha de que podría causarles algo, lo que dicen los de la CDC y FDA es que este factor podría ser de que aumente el índice de sospecha y por tanto el personal médico que está observando ese paciente tal vez al menor signo o síntoma ya reporte como alergia grave, algo que tal vez no lo es. Y por otro lado indican que otro problema puede ser que se están notificando más rápido las reacciones que las dosis. Si bien los de la FDA y la CDC reconocen que este sistema de reportaje, digamos así, de reacciones adversas es bastante rápido, es un sistema llamado VAERS, indican que puede ocurrir que se estén reportando las reacciones adversas y no se estén reportando las dosis. Es por eso que aparecerían más reacciones adversas y menos dosis, ¿no? Sería como una relación de ese tipo que estaría mal, pero bueno, es una posibilidad. Por otro lado, los de la FDA y la CDC recomiendan que hay que evaluar contraindicaciones, es decir, que hay ciertos pacientes con propensión alérgica que es necesario que consulten a su médico y que realmente si es que el médico les dice que sí pueden vacunarse, ellos también indiquen a las personas que les vacunan que tienen esa probabilidad de desarrollar anafilaxia y que han tenido reacciones alérgicas severas en el pasado. Por otro lado, se recomienda una observación entre 15 y 30 minutos, ¿no? Para ver que cualquiera de estas reacciones adversas ocurra, porque como hemos visto, la anafilaxia en promedio ha ocurrido a los 13 minutos. Por otro lado, hay que reconocer a tiempo. Eso quiere decir que hay que tener bastante criterio clínico. Los médicos que hacen la vacunación y los profesionales sanitarios que la hacen tienen que reconocer a tiempo la anafilaxia para tratarla rápidamente con epinefrina, ¿no? Por tanto, en todos los centros de vacunación con estas vacunas tiene que haber epinefrina. Y finalmente, los pacientes, por más de que ya no hayan desarrollado nada en esos 30 minutos, tienen que notificar lo antes posible en caso de que tengan alguno de los signos o síntomas de alerta que les he presentado hace un momento. CDC y FDA también han realizado un informe de reacciones alérgicas, incluidas la anafilaxia, después de la recepción de la primera dosis de la vacuna Moderna en Estados Unidos entre el 21 de diciembre del 2020 y el 10 de enero del 2021. ¿Qué es lo que han encontrado? De un total de 4.041.396 dosis, se han encontrado 108 reacciones alérgicas graves, de las cuales por criterios clínicos se ha definido que 10 eran anafilaxia, eso implicaría 2.5 casos por millón, 47 no eran anafilaxia, 47 no eran alergia y 7 no se han podido determinar debido a que el informe no tenía los detalles suficientes para reconocerlo como anafilaxia o no anafilaxia. Dentro de los casos de anafilaxia, se ha visto que el promedio de ocurrencia de esta es de 7.5 minutos. Han habido un total de 6 hospitalizados y han habido de estos pacientes de anafilaxia 9 que reportaron antecedentes de alergia y 5 tenían antecedentes de anafilaxia. La edad promedio en que esto ha ocurrido ha sido de 47 años y todos los casos de anafilaxia se han presentado en mujeres. Se ha utilizado un tratamiento de epinefrina para controlar esto. Tenemos que recordar, antes de que se me olvide, que tanto en estos informes de Pfizer como de Moderna no se han reportado muertes por anafilaxia.
Ahora, de igual forma que lo que pasaba con la vacuna de Pfizer, los de CDC y FDA han planteado limitaciones y recomendaciones. Las limitaciones es que las notificaciones a veces no cumplen los requisitos. Como les decía también anteriormente, se requieren ciertos detalles clínicos para realmente definir si es una anafilaxia o no. Y en muchos casos estas notificaciones no cumplen con estos requisitos y por tanto no es fácil identificar si realmente se trataba de una anafilaxia, de una reacción adversa severa o de otro tipo de reacción. Incluso han habido varias personas que han llegado a desmayarse y todos esos problemas, pero eso es más que todo por estrés y por ansiedad, no por una reacción alérgica. Es lo que también indican los de CDC y FDA en este informe. Y bueno, la notificación incompleta está relacionado con esto. Lo que se recomienda es también evaluar contraindicaciones, la observación de 15 a 30 minutos, reconocer a tiempo la anafilaxia y asegurar epinefrina en caso de que esto ocurra, y que los pacientes igual tienen que notificar por más de que hayan salido del centro de vacunación y recién tengan los problemas. Algo muy importante. Las personas que ya han tenido estas reacciones alérgicas severas, incluida anafilaxia, no pueden recibir la segunda dosis de estas vacunas. Eso está tácitamente explicado en este informe de la CDC FDA. De igual forma que les estoy pasando en la descripción de abajo el link sobre los coágulos sanguíneos de AstraZeneca, les estoy pasando el link de estos dos informes sobre las alergias severas y reacciones anafilácticas con la vacuna de Pfizer y Moderna.